Bueno, pero hay otras imágenes también interesantes y miren ustedes, existen actualmente, se viralizan algunas fotografías o videos o historias en las redes sociales bajo la etiqueta TBT, ¿no? Numeral TBT, Throwback Tuesday, que podría traducirse como jueves de antaño o jueves retro o como que todos los jueves la gente publica. Y miren, esta fue una fotografía de jueves de antaño comparando una imagen de esas de blanco y negro que de pronto tenemos en nuestros colegios, de cómo eran las aulas antiguamente, cómo era una clase, con una clase actualmente con todos los sistemas, todos los dispositivos de comunicación y de información. Entonces, evidentemente nos muestran otros escenarios de esos paisajes, pero también están cambiando los espacios, por ejemplo, de los espacios de descanso y de recreo en nuestros colegios. Podríamos decir que en la escuela, cuando no existían dispositivos móviles, una era la forma de divertirse, de jugar, de despejarse un poco de las clases, y otra ha sido cuando llegaron los celulares, ¿verdad? Entonces, allí los tenemos sentados casi que en fila, más disciplinados no se puede, más disciplinados no se puede. El celular los disciplina, ¿no? Nadie les dijo siéntense en orden, en fila, hagan silencio, ahí está. Entonces, eso no también parte de las mudanzas paisajísticas que estamos viendo, a veces con la problemática que significa también las dependencias tecnológicas, ¿verdad? Pero también hay que decir, también en nuestras instituciones de la Iglesia Latinoamericana se están dando interesantes cambios o giros. Por ejemplo, esto yo no sé, no le pedí permiso a la hermana Daniela para poner esta imagen, pero miren ustedes, la revista Clark en digital, una de las revistas más prestigiosas que tenemos en América Latina en términos de teología, ahora en versión digital. Entonces ya usted no tiene que esperar a que llegue el correo, ya no tiene, no, sencillamente usted ingresa, pone su contraseña, la suscripción bajo de costo, o sea, todo favorable para el sistema digital, digámoslo así, supremamente adaptativo. Pero bueno, miremos un ejemplo de casa. La CIED ha propuesto, el último congreso se lo ha dedicado al tema de la innovación, ¿verdad? Recuerden ustedes cuando se realizó el 25 congreso en Bogotá, la gestión del liderazgo de cara a los aprendizajes con innovación, con competencias, ¿verdad? Con nuevos liderazgos. Y ya nos ha anunciado que este próximo año, en enero, se va a hacer el próximo congreso, se lo va a dedicar al tema de la comunicación y el marketing. El marketing era una mala palabra en educación hasta hace poco. Eso no se podía decir marketing porque era como casi medio un insulto. ¿Cómo vamos a decir marketing nosotros que tenemos todo el potencial, los valores, el evangelio? Y hablando de marketing, ¿verdad? Pero a todos nos ha tocado aprender de marketing en los últimos tiempos. También nosotros en las universidades católicas así lo estamos viviendo. Entonces, como ustedes podrán ver, la Ecclesia Semper Reformanda está haciéndose sentir también en los nuevos areópagos comunicativos y digitales. Y más recientemente aún, el CELAM, que acaba de concluir, hace 2 semanas concluyó su Asamblea General de Tegucigalpa, definió que tenía que entrar en un proceso de reestructuración profunda, reestructuración pastoral, ¿verdad? El título que le dieron, de sus departamentos, de sus dependencias, y claro, solamente para dar un ejemplo, mientras que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos desarrollan o le apuntan a 5 grandes proyectos en cada periodo, el CELAM acabó de presentar un informe de 265 proyectos equivalentes a 3,5 millones de dólares en inversión. Por supuesto, es una maquinaria que en estos tiempos no es fácil de sostener. ¿Quiénes hacen posible todo eso? ¿Cuánto implica todo eso? Entonces, ha llevado, y ese fue el tema de portada de la revista Vida Nueva la semana pasada, cuando muestra en una especie de dispositivo, un iPhone, actualizándose CELAM, punto sustantivo, como si estuviera actualizando una app. Entonces, sí, las instituciones de la Iglesia, las grandes instituciones, tienen la mira hacia la actualización de cara a la sociedad red.
Bueno, y con estos elementos, yo quisiera también decirles que definitivamente ante un marco paisajístico como este, tenemos que hacernos algunas preguntas urgentes, casi que son preguntas que no nos dan espera, para identificar en qué punto se encuentra nuestra Escuela Católica de América de cara a la sociedad red. ¿Qué tan conectada o desconectada puede estar nuestra escuela, nuestras escuelas, ¿no? Entonces una gran pregunta es justamente cuál será ese impacto que está generando en este momento la sociedad red, o sea, hasta dónde está llegando el avasallante mundo de las articulaciones mediatizadas, cada vez más por las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿qué nos conecta como escuela católica? Otra pregunta urgente, ¿qué es aquello que a nosotros nos une? ¿Cuáles son como las vigas de amarre de nuestra identidad que nos están generando sinergias, a veces más aprovechadas que en otras? Algunos países con mayores sinergias, con mayores articulaciones que otros. Por supuesto que eso también habría que mirarlo desde la perspectiva de los carismas educativos, en el caso sobre todo de los carismas que lideran la vida religiosa. ¿Qué es lo que nos conecta? Y claro, ahí viene una contrapregunta casi que implícita. ¿Y qué nos desconecta? También podríamos pensar. Pero una tercera pregunta urgente tiene que ver con el deseo o el cómo construir ecosistemas comunicativos que respondan cada vez más al imperativo del humanismo solidario. Entonces nos hemos embarcado rumbo al humanismo solidario, ha sido como la gran apuesta de la educación católica de estos tiempos, y vale la pena mirar cuáles son esos vasos comunicantes que dan vida, que generan vida en esta dirección. Entonces, definitivamente sí, hay que articularnos más en los tiempos de la red. Por supuesto, estas preguntas así genéricas, amplias, no pueden ser ajenas a preguntas que nos tenemos que hacer en primera persona. A veces yo siento que siempre estamos pensando en los grandes ideales del cambio y la transformación institucional, pero a veces eso no nos toca las fibras, digámoslo así, a cada uno de nosotros. Por eso yo también he planteado aquí tres preguntas que podríamos decir son impertinentes, entre paréntesis, para decir que sí son realmente pertinentes, pero a veces son incómodas, ¿no? Hacer nuestras preguntas. Y una de ellas tiene que ver con lo que hacemos a diario. Miren, una pregunta así para este momento. ¿Cuántos mensajes de interacciones usted lleva en los corridos de esta jornada? ¿Cuántas veces usted ha mirado la pantalla de su celular desde que se levantó hoy? ¿Qué ha registrado? ¿Cuántos posts, cuántas imágenes ya compartió en sus redes sociales de este maravilloso evento, ¿no? Es que es más, ya comenzamos a comunicar desde ayer, desde que se subió pronto al avión, los que venían en avión. Entonces vamos registrando todo, vamos compartiéndolo. ¿A cuántos grupos? Y esto para decirlo, no solamente la CIE está reproduciendo este evento, si nos damos cuenta cada uno de nosotros de alguna manera somos altavoces de lo que está pasando acá. Pero usted es selectivo, usted comparte definitivamente lo que considera que sí se debe compartir, lo que a usted le parece más interesante o más importante. Entonces, pero esas interacciones no son ajenas de lo que está ocurriendo. Entonces, en los últimos 60 segundos, miren lo que está pasando. Miren este gráfico que no sé si lo alcanzan a apreciar, bastante impresionante. Les doy algunas métricas de lo que está ocurriendo en este minuto en el que estoy refiriéndome a lo que está pasando en Internet. 3,8 millones de búsquedas en Google en un minuto en el 2019, superando 2018, ¿no? Eso es un tema, algunas, la mayoría progresivas. 1 millón de ingresos en Facebook en 60 segundos. 1 millón de ingresos. 41,6 millones de mensajes enviados en un minuto por WhatsApp o por Messenger, dos aplicaciones de comunicación instantánea. 4,5 millones de videos vistos en YouTube en este minuto.
Más de 390.000 aplicaciones se están descargando en este momento, en este minuto. En Instagram, 347.222 scrolling. Scrolling es cuando uno hace una pasadita, no pasa de una vez para bajar la pantalla. Dicen los especialistas que estamos en un punto tan digitalizado que difícilmente alguien consigue llegar al final de un texto y uno tiene que hacer más de 3 veces scrolling. Esa es la métrica que tienen en este momento de comunicación eficaz. Pero mire, hablando de Netflix, que lo mencionó Oscar cuando habló de una serie, 694.444 horas vistas en Netflix, y uno rogando para que pongan atención en clase. ¿Van a ir con Netflix? Entonces, miren, todo esto pasa en un minuto en 2019. Multiplique una hora, un día, una semana, por Dios. Son cifras que no nos alcanzan los ceros para pensar. Pero esto es solamente para pensar que así como nosotros somos de interactivos, pues no creamos que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Una segunda pregunta impertinente. ¿Qué tan disruptivas o interruptivas son mis prácticas digitales? O sea, usted está creando valor en lo que hace, está dando sentido, lo que nos decía ahora la hermana Daniela, o usted está interrumpiendo lo que debería hacer. ¿Qué tan disruptiva o interruptiva puede ser mis prácticas? Entonces, ¿nos está ayudando para comunicarnos realmente estas mediaciones? ¿O nos está generando ruidos de repente, verdad? Está secuestrando nuestra libertad, un poco a la manera de la icónica serie justamente que está en Netflix, la de Black Mirror, supremamente recomendada, que va a lanzar en breve, este mes de junio, lanza su quinta temporada, haciendo críticas muy a fondo de lo que es el impacto de las tecnologías en la vida humana. Y bueno, ¿y cómo nos vamos entonces al dilema del fin o el medio, ¿no? En esta sociedad exactamente mediatizada, ¿acaso el medio se ha asumido como el fin? Sería la pregunta de Heidegger por excelencia, ¿no? Que nos dejó ya hace unos buenos años. Y finalmente una tercera pregunta impertinente podría ser: ¿cuáles son mis nutrientes digitales? ¿De qué se nutre usted digitalmente hablando? En otras palabras, ¿en qué consiste su dieta digital? ¿No? Basta con que le den una mirada a los aplicativos que utiliza, al tiempo que usted le regala a esos aplicativos. Entonces, hoy existen aplicaciones que nos ayudan incluso a medir cuánto tiempo estamos pasando al día o a la semana, digámoslo así, pegados a la pantalla del celular. ¿O cuánto tiempo, qué tan tarde usted se está contando a dormir por andar mirando el celular? O de pronto usted de los que salta de la cama cuando ve que se prendió la lucecita, sonó la alarma, le llegó un mensaje, no importa que sea la mañana, usted coge el celular y como ¿no? Y lo peor, responde a esa hora, ¿no? Entonces, bueno, de pronto no vamos a decir, en un mundo globalizado que tenía que recoger, en el otro lado del mundo era una hora decente, bueno, qué sé yo. Entonces, pero esas son como las grandes preguntas que atraviesan. Entonces, miren ustedes, sin embargo ya la CIE nos había anticipado cuando nos presentó el proyecto educativo de pastoral para la Escuela Católica de América, nos había anticipado que eran estos algunos de los grandes desafíos. Y llama la atención que de los 9 desafíos que aparecen en el proyecto de la CIE de educación, 3 tienen que ver con todos estos elementos: la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y por supuesto la necesidad de articulación. 3 elementos que están allí como ejes importantes en el proyecto de la CIE. Pero bueno, ¿y para dónde vamos con todo esto? ¿Desconectados o conectados? Preguntémosle al Papa Francisco. Laudato Si, año 2015, acabamos de celebrar 4 años de la Carta Encíclica, la Carta Magna de la Ecología, y el Papa dice en el número 16 claramente, nomás introduciendo la encíclica, todo está conectado. O sea, el Papa
no se inventó esa frase, el Papa se suma a las muchas voces científicas que lo vienen diciendo y repitiendo. Todo está conectado, y cuando habla de la crisis que vive el planeta, es clarísimo al decirlo en el 139 de Laudato Si, que no hay dos crisis separadas, o sea, no hay crisis desconectadas, todo está conectado, hay una sola crisis ambiental, ¿no? Una sola crisis ambiental y social al mismo tiempo, o sea, una crisis socioambiental, es lo que nos plantea el Papa. Y tal vez la ecología integral nos ha ayudado a entender poco a poco que el lenguaje, desde la antigüedad, desde los primeros registros que tenemos de comunicación, tenemos la certeza de que el lenguaje es la primera y la más fundamental tecnología de los seres vivos. Nos permite constatar que los sistemas vivos procesan información. Entonces tenemos el arte rupestre, en las cavernas, ¿verdad? Allí quedan registradas informaciones. Información es un concepto físico, es una realidad física, pero sin embargo la información es inmaterial, intangible, a diferencia de otros conceptos revolucionarios en su momento como materia o energía, ¿verdad? No pesa nada la información, aunque digan que el archivo es muy pesado, pero la verdad, ¿dónde yo peso ese archivo? Pues mándelo por muy grande que pesa mucho, pero es que ¿dónde está? ¿No? Yo como siento el peso, pero el peso es otra medida de peso. Pero lo más importante, mire, todo sistema vivo es un sistema que se informa e informa, y la información puede ser transmitida, puede ser creada, puede ser extraída o almacenada o incluso multiplicada de manera indefinida o indeterminada. Entonces, la información puede en efecto ser reproducida. Pero la magia de la simulación nos permite darnos cuenta que en efecto la vida es red. La vida es red. Y las ciencias biológicas, lo mismo que las ciencias informacionales, han demostrado que es una red en permanente acto de comunicación, en donde los sistemas vivos leen el entorno y en esa misma medida procesan la información que también podrán ayudar a transformar el mundo. Entonces lo observamos en los sistemas, en los pequeños sistemas vivos, microbiológicos, como los estaban un poco antes. Esta imagen de la izquierda son bacterias, miren, en permanente comunicación. La imagen de la derecha corresponde al sistema neuronal, un destello, una descarga, donde vemos los mecanismos de neurotransmisión en acción en un proceso de sinapsis, por ejemplo. Pero también existen otros sistemas vivos, el de la izquierda que se ve menos, ese sí llámese un sistema computacional en vivo, o sea, la net en todo su esplendor, y a la derecha pues una simulación de la cadena de ADN. Entonces los seres vivos, han concluido algunos autores como Carlos Maldonado, especialista en complejidad, los seres vivos son lo que hacen, un tema bastante contraproducente para la filosofía, ¿no? Los seres vivos son lo que hacen, y lo mejor que hacen para vivir es procesar información, un poco lo que nos demuestran estos sistemas. Pero dicho aún más, la capacidad de supervivencia y adaptación de un sistema vivo depende de su capacidad de transmitir la información, la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno. Cuanto mayor y mejor es su capacidad de procesamiento de información que tiene un sistema vivo, mejor su capacidad de adaptación. Y al revés, cuanto menor sea su capacidad de procesamiento de información, más vulnerable se hace al medio ambiente y a las fuerzas de la física que podrían terminar por eliminarlo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque probablemente nuestros sistemas educativos, desde la perspectiva de la red, pueden ser también impactados por esta realidad. Entonces, el dilema si estar o no conectados, qué tan ventajoso es, de todas maneras se convierte en una necesidad cuando sabemos que necesitamos en muchas circunstancias adaptarnos o por lo menos no perder de vista la información relevante para el funcionamiento de nuestros sistemas.
Entonces, eso es lo que un poco vemos acá. Pero veámoslo con un ejemplo de la vida diaria un poco más cercano a nosotros. ¿Ustedes recuerdan esta marca? Blockbuster, ¿no? En los años 90 llegó a tener el control del 25% del mercado mundial de alquileres de películas y de videojuegos. El 25% de la cosa. Y además con 9.000 establecimientos reportados hasta 2004. Entonces, una empresa que nació en 1985, creció, llegó a la cúspide de los 90. ¿Quién de nosotros de pronto no fuimos por allá por una tiendita esa, de unos marciales, y todas eran idénticas todas las tiendas? Entonces entraba y uno mire y busque, ¿será que llevamos esta? No, llevamos esta, nos toca volverla dentro de 3 días, no, esta sí se deja de volver dentro de 7 días, esos dilemas, ¿no? Y luego la magia de dividir. Pero mire, ninguna de esas propuestas, de esos formatos físicos que eran en beta primero, en VHS, después en DVD, en Blu-ray incluso, ninguno fue, ninguno logró sobrevivir. O sea, la muerte se la dio. Y lo curioso, yo creo que ustedes han leído las entrevistas y las noticias de cuando Netflix fue a negociar con Blockbuster, ¿no? Y se les dice, ay, no, nos morimos de la risa, ¿cómo se le ocurre? Entonces, bueno, todas estas plataformas de video fueron reemplazadas por el streaming. Y entonces miren lo que pasó. El pequeño Netflix terminó por devorarse al gran Blockbuster. Entonces, advertencia, casos como los de Blockbuster podrían ser perfectamente aplicables a sistemas educativos desconectados de los inaplazables desafíos que se debaten en la escuela, en la sociedad real. Y eso también lo aprendemos cuando vemos las evoluciones de la web 1.0 a la web 2.0 y a la web 3.0. La web 1.0 habría que ver dónde está mi institución. La web 1.0 era básicamente un sistema de emisión de información estática, únicamente para ser leída. ¿Cómo está mi página o mi portal institucional? Eso es estático, eso se mueve, se retroalimenta, obedece a la 1.0. La web 2.0 es una red interactiva con información dinámica. El foco no es una organización determinada, sino una comunidad, una sociedad que la retroalimenta. O sea, esa es la madre natural de las redes sociales, la web 2.0. Y por supuesto también, pues de ahí salen las fake news, también de ahí aparecen o las noticias falsas y bueno, otros derivados. Y la web 3.0 es mucho más contextual. Técnicamente surge en el momento en que las tabletas y los smartphones o teléfonos inteligentes se imponen a las computadoras tradicionales de escritorio. Entonces, empieza uno a tener la necesidad de que todo lo que está en la web sea adaptativo o responsive al celular. O sea, que uno no le toque empezar a abrir con los 2 deditos a ver si puede leer esa palabrita. Eso pasa cuando no es una web 3.0, ¿no? Cuando es una web anterior. Entonces, claro, somos castigados hoy día por el señor Google o por el Dios con minúscula Google, cuando nuestras webs no están en esa dinámica adaptativa, porque cuando la gente coloca, por ejemplo, escuela católica, pues no nos van a poner en el primer pantallazo si nuestros sitios no son responsive. Y entonces aquí tenemos ya escenarios donde los humanos y las máquinas trabajan en colaboración mutua. Pero vendrá todavía la web 4.0, que fundamentalmente es el Internet de las cosas, lo que se conoce como el Internet de las cosas, pero vendrá también la web 5.0, incluso la llamada web emocional. O sea que es un sistema en permanente evolución, en permanente cambio que indudablemente nos impacta. Bueno, y con estos elementos planteemos entonces 7. Bueno, no podemos perder de vista, claro, el lado oscuro de la web, ¿no? Entonces también no podemos negar que puede ser una situación alienante, ¿verdad? Ya nadie va a confesarse
al confesionario tradicional, la gente se confiesa en Facebook, cuenta todo, nadie les ha preguntado si se cuenta todo, está permanentemente anunciando, comunicando, ¿verdad? Pero también Facebook te consume el tiempo, entonces, porque ya qué hora se pasa el tiempo y los estudiantes más trágicos todavía no terminan de hacer una tarea porque están ahí con sus redes sociales, entonces, bueno, y finalmente la mejor película zombie de nuestro tiempo somos nosotros mismos esclavizados a veces de los dispositivos. Entonces, algunos derroteros nos pueden ayudar a repensar este mundo tan hiperconectivo. Conexión emocional. Conectarnos con el otro es el primer paso. La conexión, y la conexión de verdad, de la que habla el Papa Francisco, la de las personas, la de las redes de personas más que las conexiones de cable. Conectarnos desde el corazón. La gran industria del entretenimiento lo sabe. Ellos conectan emociones, ellos no nos conectan de otra forma. Pero además, atención, la tendencia del marketing que está impactando en todo nuestro continente tiene que ver con un marketing cada vez más emocional. Y no se asusten, ¿cuáles son los valores que transmiten el marketing emocional? Nos los tomaron a nosotros, los valores del evangelio. Hoy tenemos comerciales que transmiten valores como verdad, transparencia, justicia, agradecimiento, incluso misericordia. Piensen ustedes en ese que, por ejemplo, tiene la brillante idea de convertir a sus cajeros automáticos, nutrirlos de personalidad y de humanismo y de conectarse con las personas. ¿Quién no se conecta con un banco que trata de decirte a toda hora te agradezco por ser mi cliente? Y se lo dice de una manera muy interesante. Tenemos este video de Fórmula 1 como para estimular. A diferencia de los anteriores, se acabó. 1.93. Todos hacemos esto, pero miren cuántas personas entraron y no las pudimos ver. Bueno, entonces en últimas el llamado es a construir estrategias con objetivos claros, audiencias identificadas, contenidos. Miren, a veces pensar en los contenidos es lo más importante una vez tenemos los objetivos y a quién le queremos llegar, antes de ponernos a decir vamos a abrir un canal, vamos a hacer un video, pero ¿qué contenido? Primero hay que pensar en el contenido, luego en el canal. El alcance, y muy importante, en el tiempo de la Big Data, las métricas. Los trabajos del futuro tienen que ver con análisis de datos, ¿no? Muchos de los grandes trabajos del futuro. Francisco nos dirá humanizar la red. Hoy la frase que está sonando en las redes sociales, pasar del like a la mente. Mucho más allá que conectarnos, somos comunidades. Mucho más allá de redes, digamos, artefactos, redes, somos comunidades de personas. Y por último, el aprendizaje de lo simple. No olvidemos que a veces un mensaje pequeño, un pequeño gesto marca la diferencia. Ahí lo vemos en esa secuencia de Picasso hasta llegar a los trazos más simples para expresar una idea. Pero miren cómo fue el primer logo de la gran Apple, ¿no? Miren, ese fue el primer logo en los años 70 por allá. Isaac Newton debajo de un árbol, la manzana, todo un elemento para llegar a esto. El valor de los signos. Así lo hicieron ellos, ese fue el camino que ellos hicieron, ¿verdad? Entonces, no todo tiene que ser complejo, también tenemos el valor de los signos. Y un colofón, anticipémonos a las crisis comunicativas. Identifiquémoslas a tiempo. Algunas son muy sutiles, son súbitas, a veces son eventos que subestimamos, pero otros son cosas que se van incubando. Entonces, ante una crisis, prepararnos, ser humanos, pedir disculpas cuando es necesario, moverse rápido, monitorear. Aquí tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, en el contexto del tercer encuentro interamericano de pastoral educativa, hemos analizado la importancia de dar paso a una escuela desconectada, a una escuela que hace parte de una red mayor, la escuela en red. Y en torno a esto hemos destacado algunos grandes derroteros que son también una tarea, un desafío para nosotros como escuela católica, pastoralistas y educadores en América. Y qué bueno que también todos nos sumemos a este camino en el que queremos conectar con las emociones de los estudiantes, de los padres de familia, de la comunidad educativa, de nuestros mismos docentes, por supuesto, que son los grandes protagonistas también de los procesos de evangelización, pero al mismo tiempo la necesidad de construir estrategias comunicativas lo más estratégicas, en el buen sentido de la palabra, con elementos de objetivos, definiendo canales, definiendo audiencias y sobre todo el contenido que nos corresponde. Y bueno, y otro de los derroteros que hemos querido destacar también tiene que ver con la construcción de un humanismo más solidario. Y en esto el Papa, justamente con motivo de la Jornada Mundial de la Comunicación Social, nos invita a pasar del like al amén, de la red a la comunidad. Un saludo muy especial para todos los educadores católicos de Perú.